Ahí estamos. Ya. Estimados, estimadas, entonces hemos llegado a nuestra última sesión de este módulo 5, en donde nosotros hemos estado analizando algunos de los aspectos más importantes del periodo llamado Baja Edad Media, ¿cierto? Entonces, en esta sesión voy a hacer un breve repaso, ¿ya?, de los aspectos más importantes para que, o sea, voy a hacer un breve repaso de los aspectos más importantes que significan el cambio, ¿ya?, de una era a otra era, de un periodo histórico a otro periodo histórico. Entonces, esto implica que nosotros tengamos la necesidad, ¿cierto?, de hacer importantes reflexiones del carácter histórico, ¿cierto? ¿Por qué? Y eso tenía que ver con la tarea del módulo, ¿cierto?, que vamos a dejar un tiempito para que trabajen ustedes, las personas que no la han entregado, ¿ya? Me han entregado solamente 9 de un total de 32, así que igual vamos a dejar un tiempito ahí eh, para que ustedes trabajen en su tarea en esta hora de clases, ¿ya? Y así ganen tiempo. Entonces, eh, ¿bajo qué argumentos, cierto? ¿Bajo qué elemento nosotros podemos decir de que estamos ya frente a el periodo llamado tiempos modernos? ¿Y por qué también razones podemos decir que ya no estamos en el periodo medieval? Eh, yo he estado realizando sus tareas, ¿cierto? Y he realizado algunas. Eh, entonces la mayoría de ustedes me entregó razones respecto de lo importante que fue, ¿cierto?, en este periodo de la Baja Edad Media, la crisis humanitaria, social, demográfica, provocada por dos eventos. Lo hemos mencionado en otras clases, ¿cierto? Por dos eventos. Primero, una crisis alimenticia que trajo, por consiguiente, una hambruna generalizada en parte importante de Europa, lo que significó que digamos, pasó de un estado que ya era de pobreza eh, a un estado también ahora de pobreza de salud. Es decir, al existir hambruna, ahí ya tenemos cantidad de gente que murió, ¿cierto?, derivada de esta hambruna. La gente que sobrevivió a esta hambruna quedó muy debilitada, ¿ya? Esas son Puro hueso. algunas de las explicaciones para entender por qué fue tan mortífera la peste, ¿ya? Tal vez si estas personas se hubiesen alimentado de un modo equilibrado, con todas las frutas y verduras, ¿cierto?, vitaminas que necesita el cuerpo humano, tal vez hubieran sido más resistentes a la peste y tal vez no hubiera significado la muerte de la mitad de la población, ¿ya? En algunos sectores más de la mitad de la población, ¿cierto? Entonces, yo les quiero preguntar ahora, ¿qué otros elementos ustedes podrían mencionar para explicar el paso de la Edad Media a los tiempos modernos? ¿Qué otro elemento ustedes pueden aportar para que los vayamos anotando, ¿cierto? Y los podamos como compartir. ¿Alguien pudiera realizar algún aporte en esta pregunta? Pueden Queda activar la, su microfonito. queda la invitación para que puedan encender sus micrófonos, chicas, chicos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los elementos? A ver, antes, nosotros en historia en historia nosotros nos preocupamos de cambios y continuidades. Esas son como
dos palabras muy importantes, ¿ya? De la historia. Preguntarse qué es lo que cambia y cuándo y dónde, ¿ya? Son preguntas básicas de la historia, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que se mantiene, lo que continúa? Por eso se habla de cambios y continuidades. La historia, ¿ya? Se divide en, o sea, para poder comprender la historia, se divide en aspectos políticos, ¿ya? Económicos, sociales, culturales, religiosos e ideológicos, ¿ya? Son algunas de las categorías para analizar los cambios en una determinada sociedad, ¿ya? En un determinado estado, en un determinado país, ¿ya? Entonces, la gran, digamos, el impacto de la peste negra, ya que todos han podido interiorizarse de eso, ¿cierto? A raíz de la coyuntura que nosotros vivimos ahora con esta otra pandemia, ¿cierto? La peste negra pareciera ser que apareció de nuevo, ¿cierto? En la historia. Han habido documentales por ahí, han salido en YouTube, en Netflix, ¿cierto? Muchos de ustedes han hecho las tareas respecto de la famosa peste negra, ¿cierto? La peste negra, la muerte negra, la gran peste, son diferentes nombres, significó muchas consecuencias, ¿ya? Y esas consecuencias se pueden ver en los ámbitos políticos, económicos, sociales, ¿ya? Entonces, yo le estoy preguntando, ¿qué otros elementos de alguno de estos dos, de alguno de estas temáticas, las políticas, económicas o sociales, qué otros elementos cambiaron en este periodo de la Baja Edad Media para explicar de que ya estamos en una diferente época? Esa es la La pregunta. El democracia. sistema económico. A ver, de a uno. Primero, Camilo, La democracia. aspectos políticos. No precisamente, vamos a hablar de los aspectos políticos, ya, pero no se trata precisamente de que en este periodo hubiera estamos en la Edad Media, ya, no en la época de los griegos, ¿cierto? Eh, no precisamente, mi estimado Camilo. A ver, habló por ahí Cristóbal, ¿escuché su voz? Sí, el cambio económico del sistema feudal al capitalismo. Ya, ahí tenemos al menos un elemento más contingente con esta temática de la Baja Edad Media. Ya, entonces voy a ver alguien más. La Ahí, esclavitud. ¿cuál esclavitud precisamente, Camilo? Que la gente trabajaba obligadamente sin ningún beneficio. Ya, mire, en la Edad Media, ya, en verdad, en la historia humana, muy lamentablemente tenemos que decir que siempre ha existido la esclavitud, ¿ya? En la época de los imperios antiguos, ya estoy mencionando a los egipcios, los persas, ¿ya? Se basaban básicamente en la esclavitud, ¿ya? Porque los pueblos que eran conquistados eran esclavizados, se vendían estos esclavos, ante los cuales los imperios gozaban de riqueza, ¿cierto? Sacaban un beneficio económico. Es decir, la esclavitud ha estado presente en la historia humana hasta tiempos muy, muy recientes y según algunas personas, ¿ya? Pensadores, la esclavitud hoy en día, si bien dejó de existir como la conocíamos, hoy día adquiere otras formas, ¿ya? Ustedes podrán saber que en parte importante de Asia, ¿ya? Hay gente que trabaja en condiciones casi de esclavitud. Se les paga un salario, un sueldo, ¿ya? Pero si lo calculamos en términos de cantidad de horas trabajadas y dinero que reciben, es casi una esclavitud, ¿ya? En la Edad Media, sin embargo, no se habla de
esclavitud para referirse a cómo trabajaban las personas en el sistema feudal, ¿ya? Porque el sistema feudal implicaba que efectivamente sí ellos recibían un beneficio, ¿ya? Las personas que trabajaban la tierra y que a ojo de hoy día es como que uno dice, bueno, ellos entonces eran esclavos, porque no estaban obligados a trabajar la tierra de su señor feudal, ¿ya? Y no recibían nada a cambio. En verdad, en aquella época, hemos visto, hubo muchas guerras, muchas invasiones de diferentes pueblos, porque es una época en la cual se van asentando en Europa diferentes pueblos, que hoy en día algunos son países, otros no lograron transformarse en países, ¿ya? Entonces, ante esta inseguridad generalizada, las personas solicitaron, digamos, el apoyo, la seguridad, ¿ya?, que brindaron los señores feudales. Entonces, por un lado, el señor feudal, ¿qué tenía en su poder? Tenía el trabajo de muchas personas, ¿cierto? Y el señor feudal estaba obligado a entregarles seguridad bajo sus dominios, ¿ya? Sin embargo, sabemos que la esclavitud en esta época de la Edad Media existía, ¿ya? El tráfico esclavista de pueblos considerados bárbaros o incivilizados. Recordemos que estas dos palabras se han utilizado mucho en la historia, la barbarie y la civilización, y ambas tienen una explicación etimológica histórica, ¿cierto? Sabemos, yo lo mencioné en alguna clase por ahí, que los griegos, de la época de los griegos llamaban bárbaros a los pueblos que vivían fuera de la zona de la cultura helénica, que es la cultura griega, y le llamaban bárbaros porque ellos escuchaban que hablaban otro idioma, ¿ya? Y que sonaba así como barbar, ¿ya? De ahí viene esa palabra bárbaros. En realidad los bárbaros de los griegos, de la época de los griegos, eran pueblos que tampoco eran como que de la época de las cavernas, ¿ya? Un pueblo que los griegos llamaron bárbaros, pero que se ha estudiado y que no eran, igual tenían un grado de cultura, son los pueblos escitas. Lo voy a escribir acá para que usted después busquen si les llama la atención. ¿A dónde está el chat? Aquí está. ¿Cierto? Los pueblos escitas. Luego, la palabra civilización está relacionada con la palabra cibes o cibes, ¿ya? Cibes, ¿cierto? Y ese es el nombre en latín para la palabra ciudad, ¿ok? Una de las tantas palabras, porque no era la única. Entonces, civilización viene significando la vida en ciudad, ¿ya? Nosotros vivimos en una civilización hoy día ya llamada globalizada, ¿cierto? En la época también de los romanos a los pueblos que no se sometían a ellos y luchaban contra ellos, los transformaban en esclavos, ¿ya? Estoy haciendo una visión general, un panorama histórico de lo que ahí habló Camilo, la esclavitud. En el periodo de la Edad Media existía el tráfico de esclavos, ¿ya? Es decir, había tráfico de esclavos, ¿ya? Y esto va a explotar, digamos, va a tener otras dimensiones cuando se produzca el descubrimiento de América. Los pueblos, los diferentes pueblos, etnias, ¿ya?, que habitan, y muchos de ellos habitaban porque fueron exterminados, ¿ya?, asesinados por los europeos que llegaron. Aquí en América sabemos que hubo una baja demográfica, pero brutal, ¿ya? Y eso significó que América se vio prácticamente en algunas zonas despoblada. Y cuando eso ocurrió, para hacer producir las tierras, para cultivar los elementos que Europa comercializaba,
trajeron mano de obra esclava desde África. Y esa es la gran y triste página de la esclavitud, ¿ya? La historia de la esclavitud negra, que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias, ¿ya? Porque prácticamente casi todos los países de América recibieron esclavos negros. Ya, por ahí habló la educación. Ya, efectivamente, ahí ya nos acercamos un poquito a la pregunta que estoy haciendo, porque, bueno, voy a responder ahora la pregunta planteada, y es que en el paso de la Edad Media a los tiempos modernos, así se llama, los llamados tiempos modernos, cuya primera etapa se llama el Renacimiento, ¿ya? La idea de Renacimiento implica un renacer de la cultura clásica, de la cultura llamada de la civilización clásica, es decir, de la civilización greco-romana. Es decir, cuando principalmente en Italia se habla de Renacimiento, ellos se daban cuenta, tenían la conciencia histórica de que estaban frente a un renacer de la cultura. Y esta cultura es principalmente la cultura latina y griega, con sus ambos idiomas, el idioma latín y el idioma griego. En otras palabras, hubo un florecimiento de la lectura de estos textos. Entonces, aquí en el ámbito educación, en el ámbito cultura más bien, tenemos que hay un cambio, ¿cierto?, desde un periodo en el cual el pensamiento europeo medieval era... Me trajo una flauta mi hijito. Toma tu flauta, hazla sonar. Ya. Hubo un florecimiento de los textos del griego y del latín, ¿ya? Entonces se dice que en la Edad Media existía una cultura llamada de la escolástica, ¿ya? La escolástica era más bien una manera de pensar que se daba en las escuelas monacales y en las primeras universidades que hubo en Europa, ¿ya? Las universidades, estas instituciones en las cuales se brindan conocimientos, ¿ya? Un poco más especializados, surgieron justamente en Europa, en el periodo bajo medieval, ¿ya? Entonces, cuando este pensamiento llamado de la escolástica, que tiene relación con la palabra escuela, ¿cierto? Escolar, ¿ya? Claro, se llama escolástica porque en el idioma latín, scola con ch, scola, era la escuela donde ellos, ¿me están llamando? Los monjes estudiaban, ¿ya? Este pensamiento de la escolástica entró en crisis cuando estos mismos monjes se enfrentaron a los textos principalmente de filósofos griegos. ¿Cuáles? Principalmente el señor Aristóteles, ¿ya? Esta no es una clase de filosofía, pero ustedes igual tienen, por cultura general, tienen que saber que en esta época el pensamiento del señor Aristóteles, digamos, se conflictuó, entró en conflicto con el pensamiento escolástico, que era eminentemente teocéntrico. ¿Qué significa esto? Significa que las explicaciones, las preguntas y las respuestas, ¿ya?, ante elementos importantes de la vida humana, tenían su respuesta, digamos, sus preguntas, en torno a la idea de Dios, ¿ya? Por eso se llama teocéntrico, centrado en Dios. Cuando este tipo de pensamiento no logró responder todas las preguntas, el pensamiento ideológico medieval entró en crisis, ¿ya? Entonces ahí se dice que hubo un renacer también del pensamiento filosófico, ¿ya? Tenemos que saber que la Iglesia Católica, ¿ya?, la Iglesia Católica que tuvo su origen durante y dentro del Imperio Romano, tuvo una pretensión universalista, ¿ya? La Iglesia Católica, desde su origen, siempre ha tenido una pretensión universalista.
ellos querían, digamos, en la Edad Media, hubo un largo conflicto entre la idea de iglesia e imperio, ¿ya? Hemos visto en el módulo anterior de la época de Carlomagno cómo la iglesia prácticamente le entregó a Carlomagno el título y la corona de emperador, ¿ya? La iglesia le entregó ese título. Posteriormente esa corona del imperio pasó a Alemania, la actual Alemania, ¿ok? Y entonces hubo un largo conflicto entre los diferentes emperadores, ¿ya?, del imperio. Dense cuenta del nombre que tenía este imperio. Tenía imperio sacro, es decir, sagrado, ¿cierto? Imperio sacro romano germánico, ¿ya? Era la unión entre la idea de un imperio universal, que era a la vez sagrado, es decir, por mandato divino, romano, es decir, se adscribía a la herencia de Roma, y germánico, porque tenía razón de ser en los territorios de actual Alemania, los diferentes pueblos germanos, ¿ya? Esta idea de imperio universal cristiano tuvo serios problemas de llevarse a cabo en la práctica, porque era como una lucha entre peras y manzanas, digamos. Por un lado se luchaba acá en el plano terrenal, en el poder político, y por otro lado la iglesia pretendía tener también su autoridad en el plano espiritual, ¿ya? Entonces, esta idea de imperio universal fue un fracaso, en otras palabras, y tuvo por su contraparte el desarrollo de diferentes reyes o diferentes señores que tuvieron muchas veces más poder que el mismo emperador sacro romano germánico. Por otro lado, en este mismo aspecto político que estamos mencionando, este fracaso del poder universal, ¿cierto?, de una iglesia universal, este fracaso de esta idea universal, de iglesia universal, significó que también hubo un desarrollo de las iglesias nacionales, digamos, la iglesia, por ejemplo, en Francia, la iglesia de Francia empezó a tener mayor autonomía en relación a Roma durante este periodo, ¿ya? Ante el fracaso de un poder imperial universal, tenemos el desarrollo de las monarquías nacionales, ¿ya? Las monarquías nacionales, por eso no era atingente, Camilo, hablar de democracia en este periodo, porque aquí justamente se desarrolla y tiene su evolución la idea del absolutismo, ¿ya? La idea de los monarcas nacionales, o sea, un rey que tiene más poder que cualquier señor feudal, ¿ya?, y que cuestiona o desafía el poder de Roma, el poder del Papa, ¿ok? De hecho, muchas veces estas monarquías nacionales se enfrentaron al poder de Roma. Esto pasó principalmente en el periodo ya del Renacimiento, ¿ya? Entonces, en la Edad Media, en resumen, teníamos esta idea de un imperio universal en el aspecto religioso a través de la Iglesia Católica, y la idea de un imperio universal en el plano político a través de este imperio sacro romano germánico. Ambas ideas tendrán su fracaso, ¿ok? Tenemos el desarrollo de iglesias nacionales y monarquías nacionales. En el aspecto religioso, ¿ya? En el aspecto religioso, esto se verá acentuado cuando se produzca la reforma luterana, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del fin de la Baja Edad Media, del comienzo de los tiempos modernos,
podemos situarnos en cualquiera de estos aspectos, político, económico, religioso, social, cultural, para explicar, ¿ya?, que hay un cambio. Cuando en una sociedad hay cambios en prácticamente en todos los ámbitos de la vida humana, entonces ya nosotros podemos estar diciendo de que estamos frente a una nueva época, ¿ya?, una nueva era. Efectivamente, el fin de la Edad Media está asignado por esta época de cambios, ¿ya? Lo que era más característico de la Edad Media, de este periodo llamado plena Edad Media, era el sistema feudal, ¿cierto? La vida en el campo, una iglesia, ¿cierto? Un pensamiento ideológico, la escolástica, los señores feudales, ¿cierto?, que tenían más poder que el rey el rey el rey de Francia, por ejemplo. Una economía que era autárquica, es decir, de autosubsistencia. Autárquica significa que produce todo lo que necesitan sin necesitar de otra comarca o de otra región para proveerse, ¿ya? Entonces tenemos cambios en el aspecto político, en el aspecto cultural, ¿ya?, en el aspecto económico, signado por, lo hemos visto en las otras sesiones, ¿ya? En el aspecto económico tenemos la revitalización, ¿cierto?, de las ciudades, principalmente del Mediterráneo, las ciudades italianas, Florencia, Venecia, Génova, y del norte de Europa, en dos regiones, ya la zona de actual Bélgica y Holanda, ¿cierto?, la zona de Flandes, que se llama, y la zona del norte de Alemania. En todas estas zonas hubo un crecimiento económico, es decir, hubo una revitalización, un crecimiento de las ciudades. Entonces ya no estamos frente a una época 100% rural con un castillo, sino que estamos en la presencia de vida urbana, vida de ciudad, es decir, frente al auge de una nueva civilización, de una nueva forma de vivir en ciudad, ¿ya? Y este aspecto económico, que se llama la revitalización económica, tiene por su contraparte el nacimiento de nuevos grupos sociales que antes no existían. El más importante es el de la burguesía, ¿ya?, que es un nombre genérico para agrupar a los diferentes tipos de grupos humanos que vivían dentro de la ciudad, ¿ya? Los artesanos, los comerciantes, los constructores, ¿cierto? Dependiendo de la ciudad, porque habían ciudades especializadas en unas áreas productivas y otras en otras. En particular, la ciudad más famosa de este periodo es Florencia, ¿ya? Florencia, en el centro de Italia, era una ciudad que se dedicaba a importar. Importar significa traer de otro lado, ¿cierto? Exportar es sacar hacia otro lado, ¿cierto? Importaban desde el oriente telas, ¿ya?, la famosa ruta de la seda, y otras telas. Aquí en Florencia se le daba lo que se llama hoy en día valor agregado, es decir, las teñían y las volvían a vender. Y en este proceso de comprar y vender, Florencia se transformó en una ciudad muy, muy, muy rica, ¿ya? Lo que provocó que, en general, el norte de Italia tuviera una revitalización económica muy importante y, como ya dije, el surgimiento de nuevos grupos sociales, que son eminentemente urbanos. En el aspecto social ya lo hemos mencionado, todas las consecuencias que trajo la gran crisis del siglo XIV, ¿cierto? Las hambrunas y las pestes. Se dice pestes en plural porque no fue una única peste, sino que fueron varias con recaídas. Y esto significó que la sociedad entera se transformó en sus aspectos ideológicos, ¿ya? Hubo un cuestionamiento a la religión que existía, porque ellos rezaban, oraban, hacían todo lo que estaba a su alcance y se morían igual, ¿ya? Entonces la gente se empezó a preguntar si efectivamente
¿Tenían efectividad sus rezos o en verdad esto se debía a otras razones? Y ese cuestionamiento, el salir de un pensamiento hegemónico, teocéntrico, significó que la gente, al pensar y hacerse nuevas preguntas, tuvo nuevas respuestas. Y esas nuevas respuestas trajo nuevas formas de vida. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, estimados, estimadas, respecto de lo que ahora está, de lo que ahora estamos hablando? Ninguna. ¿Ninguna, Camilo? Ya miren, entonces, yo ahora voy a, digamos, dar por finalizado este módulo 5, porque ustedes saben, yo me puedo alargar mucho rato y puedo hablar más de una hora sin parar. Y ahora lo que me interesa es que ustedes, las personas que no han terminado su tarea, ocupen este tiempo que queda de la clase para hacer su tarea, ¿ya? Recuerde que la pregunta de la tarea es, ¿dónde la tengo? Acá la tengo. La pregunta de la tarea es, ¿cuál cree usted que fue el proceso más importante, el proceso transformador más importante del periodo bajo medieval, ¿cierto? Y la parte B de esta tarea, tan importante como la anterior, es cuál es la importancia del fenómeno o proceso transformador que usted eligió a ojos del día de hoy, ¿ya? Si vi tu tarea, Camilo, esa, la tuya, alcancé a revisarla ahora. Me faltan la de la Linney, la de la, a ver, de Vicente Schumann, Javiera. Entonces, solamente 9 personas la han enviado a Linney. Usted entre ellas. Entonces, las personas que ya entregaron la tarea, ya, van a ocupar su tiempo libre ahora en ir a su texto de estudio, ¿ya? Y que vayan a la unidad 4 del texto de estudio, ¿ya? Que es las páginas desde la 168 en adelante, para que vayan adelantándose un poquito en lo que va a ser nuestro módulo 6, que es, nosotros vamos a ver algunos aspectos de las grandes civilizaciones, ¿ya? Culturas americanas, ¿ya? Es un gran tema con el cual vamos a cerrar el año, estudiar algunos aspectos de la historia de nuestro continente, ¿cierto? La historia de nuestro continente americano, qué había aquí en América antes de que llegaran los europeos, los españoles, con su pensamiento aún medieval, ¿cierto? A conquistar todos estos territorios, ¿ya? Es una historia muy trágica, pero a la vez muy, o sea, primero que todo es una historia muy trágica, muy, muy trágica, que no tiene nada que ver con, no sé, la otra vez, en el día del 12 de octubre salió una imagen ahí por parte del gobierno que era una completa falacia histórica, ¿ya? Que produce mucha confusión, ¿ya? Nosotros en la historia debemos tener el rigor de estudiar las cosas tal como fueron, ¿ya? No como nos gustaría que hubieran sido, sino que como fueron, ¿ya? Entonces, en el próximo módulo, que es el módulo 6, nosotros vamos a ver algunos aspectos de la civilización americana. A esas páginas pueden ir las 9 personas que ya entregaron su trabajito, ¿ya? Machu Picchu. Claro, Machu Picchu, los incas, los mayas, los aztecas y tantos otros pueblos, ¿ya? Esos son solamente algunos, los que existían cuando llegaron los españoles, pero antes hay una larga historia de civilizaciones, ¿ya? Ellos fueron los herederos, básicamente. Los aztecas y los incas fueron herederos de civilizaciones anteriores, ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Solo tenemos que leer, ¿Cómo? solo tenemos que leer, no hay que Sí. escribir nada. No, solamente conocer su librito, revisar esas páginas, leer tranquilamente lo que le llama la atención, ¿ya? Todavía Ay, no hay actividad ni nada, ¿ya? El resto del curso, que asciende a sobre el 66,6%, va a ocupar este tiempo en terminar su tarea, ¿ya? Para que todos la hayamos entregado para el día viernes, que es la fecha de entrega, ¿ok? Yo voy a estar acá junto con el profesor para responder cualquier pregunta que tengan respecto de la tarea, ¿ya? Linney, son a partir, claro, muchas gracias, profe. A ir 2 minutos más tarde viendo la, claro, a partir de la página 168 es la unidad 4 del texto del estudiante. El plazo de entrega para la actividad entonces este viernes. La actividad de este módulo, claro, es la fecha límite. Hay otras personas que ya entregaron, pero este viernes 23, ¿dónde está el calendario? Termina este módulo. Este módulo termina el viernes 23, entonces esa es la fecha consignada. Ya, entonces, Igual, sí, ¿usted tiene el listado de aquellos niños que aún les falta entregar su actividad? claro, sí. Para que me la haga llegar a través de correo y así yo coordino con ellos la entrega de la tarea, ¿cierto? Con puntualidad el viernes. Ya, pues se la voy a entregar, se la envío después de la clase. Sí, ok, gracias. O si quiere, anota el tiro, mire, anota el tiro las personas que entregaron, que es más fácil. Ya, a ver, voy a anotar. Ya. Entregó la señorita Isidora Arias. Esto es según yo revisé antes de que empezara la clase, ¿ya? Entonces, puede ser que alguien la haya terminado y todavía no entrega. Es sin estrés, ¿ya? No pasa nada, no pasa nada, ¿ya? No se sientan mal ni mucho menos, ¿ya? Al contrario, siempre alegre, ¿ya? Entonces, ahora ya entregó Isidora Arias, ya entregó el señor Cristóbal Bugueño, ya entregó la señorita Mía Guzmán, ya entregó el señor Camilo Loaiza, el señor Diego Mayar, la señorita Antonia Olivares, la señorita Linney Salinas, el señor Vicente Schumann y la señorita Javiera Vergara. Todos ellos ya entregaron su tarea, ¿ya? El resto debe entregarla en estos días que quedan antes del plazo, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Sí, claro, han entregado 9 de 32. Claro. Hijito, no me rompan los libros. Mi hijito le gusta comer libros y papel. Estoy todo el día quitándole papel. Son de taquitos. Los rituales con sacrificios es uno de los temas más discutidos, ¿ya? En la historia, ¿ya? Respecto de los pueblos, de los diferentes pueblos originarios, o llamados originarios, o también aborígenes, ¿ya? Indígenas, ¿ya? Para poner un poco en contexto, ¿ya? No es una respuesta fácil, ¿ya? No es una respuesta fácil, pero
la interpretación de la historia, ¿ya? La interpretación de la historia hace que nosotros veamos con los ojos de nuestra cultura o civilización prácticamente toda la realidad, ¿ya? Entonces, muchas veces se acusa, ¿cierto? Se dice, ellos eran muy asesinos, ¿ya? Hacían sacrificios en las pirámides aztecas, etc. El tema es que, por ejemplo, justo ahora estaba preparando un poco esta clase y algo que no me, imagínense, no se dio el tiempo de hablarlo, ¿ya? Pero en la civilización, estoy hablando civilización como, wow, europea, tardo medieval, y en gran parte del periodo llamado de los tiempos modernos, existieron asesinatos, ¿ya? Provocados por una institución de la Iglesia Católica llamada el Tribunal de la Inquisición, ¿ya? El Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? Entonces, para hacer una reflexión y un resumen, diferentes culturas, ¿ya? Diferentes culturas han asesinado, ¿ya? Personas por diferentes razones, ¿ya? Con el objetivo de mantener una cohesión en el resto de la sociedad, ¿ya? En el caso de los rituales, ¿ya? Que hacían aztecas, ¿ya? Que no era el único pueblo que hacía asesinato ritual, digamos, ¿ya? Uno de los objetivos que explican los historiadores, que también, imagínense, no son personas que estuvieron ahí, son personas del día de hoy que leen, estudian y tratan de llegar a conclusiones, pero eso tampoco significa que sea la verdad, ¿ok? Dicen que era para establecer una cohesión dentro de la sociedad, una uniformidad de pensamiento, ¿ya? La existencia de un pensamiento único, unificado, hegemónico, ¿ya? Algo un poco similar en sus consecuencias eran estos asesinatos, como les digo, desde el periodo bajo medieval y en el periodo de los tiempos modernos de la Inquisición, en donde se asesinaba a las personas que pensaban diferente, ¿ya? El caso más, o sea, uno de los casos más conocidos en Europa es el de Juana de Arco, ¿ya? Que en esta guerra entre los franceses y los ingleses, ¿ya? Fue una mujer muy valiente que luchó por los franceses, ¿ya? El rey de Borgoña, que era un reino que no estaba conquistado por los franceses y que estaba aliado a los ingleses, la capturó, la acusó de herejía, de brujería, ¿ya? Y la quemaron. Y este acto público de quemar a alguien, imagínense, quemar a alguien vivo, esto lo hacían personas católicas que creían en Dios, ¿ok? Tuvo por objeto, digamos, por un lado, reprimir, ¿ya? Reprimir la acción, cierto, disidente, que estaban en una guerra, y uniformar el pensamiento, ya que nadie tuviera la osadía de enfrentarse al rey de Inglaterra, ¿ya? El caso de Juana de Arco se puede poner ahí como semejanzas y desemejanzas en la historia, ¿ya? Por un lado los aztecas haciendo sus sacrificios rituales, por otro lado los ingleses quemando a Juana de Arco y muchas otras personas, ¿ya? Con acusaciones de brujería, ¿ya? Cuando el caso de la quema de brujas en Europa, en este periodo, que no era la Edad Media, sino, o sea, empezó la Edad Media, pero principalmente se dio en los tiempos modernos, tenía por objeto eliminar a estas personas que eran independientes y libres del pensamiento unificado del rey y de la iglesia, ¿ya? Es un tema muy difícil de entender, sobre todo para ustedes que tienen la edad que tienen, lo ven así como... Pero en la historia han habido muchos elementos como estos, ¿ya? Y no solamente de los pueblos llamados bárbaros o incivilizados, sino que también de la civilización occidental, ¿ya?
Ya, deme un one second. Profesor, Dígame, profesor. una consulta, ¿ya dejo de grabar la clase o seguimos? No, yo creo que deje de grabarla nomás, pues si los chiquillos están terminando su tarea, Ujú, no, no tiene sentido. claro que sí. Ya, profesor, voy a dejar de grabar.